¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes de nuevo? Bienvenidos a esta estación del misterio. Ya les comenté que había pedido un nuevo escenario. Este no es, todavía tampoco, pero bueno, nos servirá hasta que pueda conseguir otro. Esta es la misma cafetería de la estación de la cual damos la estación de actualidad, y les ofrecemos la crítica o la opinión informativa. Pero en esta estación del misterio es necesario calmarse. Quien siga la estación de actualidad sabe a veces cómo me pongo. Porque, bueno, estos gobernantes y las noticias en sí, pues, te hacen alterarte un poco, pero en esta vida tiene que haber momentos para todo. Y tiene que haber momentos, sobre todo, para esto. Para calmarse, para relajarse, para reflexionar. Y son precisamente estos momentos los que nos quieren quitar. Por eso tengo esta sección. Y por eso ofrezco una mirada al misterio de forma más reflexiva, más analítica, didáctica. Y en base a eso, hoy les contaré dos historias. Dos historias que vendrán a colación aquello que estos días atrás se explicaba sobre fantasmogénesis, pero sobre una de las características de la fantasmogénesis. Creo que ustedes van cogiendo ya cierto conocimiento, ya no por mí solamente, sino por muchos compañeros que ven programas de misterio y que bueno, al final los datos que ustedes consiguen alcanzar de un sitio de otro, pues lleva sin querer incluso a ciertas reflexiones. Yo quisiera pararme. Saben que hoy esta estación de misterio, de forma quizás poco usual a la que pueden ustedes escuchar, ver por otros tipos de programas de la misma temática. Y esta, al igual que grandes maestros como don Santiago Vázquez, pues la ejercen de esta forma. Mi afán no es copiarlo, por supuesto. Él tiene sus ideas, las cuales comparto muchas, y otras pues no.
otro día hacía Santiago Vázquez referencia, no sé si a nosotros, por supuesto no nombró ningún programa, pero sí que hacía referencias a programas de misterio que seguían su estela. Yo le mandé un mensaje dándole las gracias, sea este o no sea este programa, por el cual Santiago Vázquez hizo una reflexión que, bueno, comentaba de que él y su profesor, don Germán Argumosa, pues habían hecho escuela, y es verdad, habían hecho escuela. Al cual le mando un gran abrazo a don Santiago Vázquez. Y se trata de eso, de hacer escuela y de crear y de ver el misterio con una serie de principios humanos. Porque vamos a llegar a la otra vida, porque supuestamente estamos en esta dimensión y estamos vivos. Por supuesto, si no fuera así, pues no se llegaría. O quizá ya estamos en la otra vida y no lo sabemos. Pero pues quizá esta sea una de las otras vidas. Así podríamos tirarnos toda la noche reflexionando. Yo lo que quiero es que ustedes reflexionen, y ese es el principio. Ese es el principio que hace humana la persona y crea una característica del hombre como tal. Y en eso estoy de acuerdo con don Santiago, y en su método de alcanzar esa reflexión. Luego que las reflexiones sean las mismas o sean parecidas, en algunas coincidimos, en otras no, por supuesto. Pero eso en gran parte pues se lo debo a él. Y bueno, desde que yo desde pequeñito pues siempre me ha interesado esta temática, una temática más humana, quizás, de lo que creemos. Hoy, como todos los días siguiendo esa línea, quisiera llegar a que ustedes llegaran a colación con una reflexión sobre una de las características de la fantasmogénesis, que creo que ya les digo, bien sea por mí o bien sea por otros compañeros, pues adquieren ciertos conocimientos y es estupendo, es estupendo. Igual como comentaba Santiago Vázquez el otro día, él se alegra que reflexionemos, y yo me alegro que ustedes también reflexionen conmigo, sin mí, con otros compañeros de la misma temática. Yo encantado y que sigan la estela, que sigan a Santiago Vázquez, que les quiero aconsejar un curso que tiene ahora. Yo lo voy a realizar, es un curso de demonología, el cual imparte ahora el día 20, bueno, este fin de semana, ¿no? El que viene, creo que imagino que todavía estarán a tiempo de apuntarse, pero seguro que es un curso muy interesante, como todos los que hace don Santiago. Bueno, sin más dilación, me gustaría sobresaltarles aquella
características sobre la fantasmogénesis que yo daba como una de las principales, perdón. ¿Por qué? Viendo que había muchas que se asemejaban entre el espectro y entre esas características del espectro y el fantasma, pues yo quisiera dar importancia y reflexionar un poco sobre lo que es la comunicación, para después desvelarle esos dos casos, los cuales me pasaron a mí. Uno va en relación con el otro. Quizás esa misma relación sea causa del mismo, la misma causa, el mismo motivo. Como lo digo, la reflexión es uno de los... Y la reflexión calmada, la reflexión... Hay gente que me comenta y dice, pues ya se lo dije en algún otro programa, podrías hablar un poco más rápido. En la estación de actualidad ven que me disparo y a veces no podría callar. La reflexión, como les comentaba, es una de las características del ser humano. Es el acto que nos da el poder dar un salto lógico. Y es esa reflexión, y reflexión. Y se lo remarco porque no hay nada más característico nuestro que esa inferencia nos lleve a la conclusión de preguntarnos por todo.
Por eso les digo y se lo remarco. Reflexión, reflexión y reflexión. El ser humano está acostumbrado a reflexionar por todo. Es más, estamos acostumbrados a reflexionar sobre todo y a encontrarle explicación, haya o no la haya. ¿Y por qué le digo haya y no la haya? Pues muy sencillo, señores. Yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Pero sí que hay parte de verdad que el hombre, pues, para encontrar explicación a según qué acontecimientos que no los entendía, pues dio paso a esa especulación teológica. Teológico-mística, al fin y al cabo es una reflexión que el hombre se hace por no entender el por qué le sucedía una serie de cosas, como podía ser la muerte. Aquello que no entendía, aquello que reflexionaba y no era imposible llegar a un discernimiento lógico, lo asemejaba a la nada. Tenemos a la muerte como la nada. Donde quién es el más escéptico, quién es el más negacionista sobre estos temas, te dirá que detrás de la muerte pues no hay nada, todo se acaba. No hay nada. Esa nada crea una angustia y una continua reflexión. Pero no nos vamos a desviar del tema. Al fin y al cabo, la reflexión es un diálogo. Habla Jacques Derrida que no hay nada fuera del texto. Primero comprendamos lo que pensaba Derrida de los textos. Muchos estarán de acuerdo que la palabra pingüino no tendría sentido si no existieran los pingüinos. Así es como muchos filósofos pensaban de los textos. No tienen significado sin su autor. Derrida, sin embargo, retoma la idea de que el lenguaje escrito está hecho de signos, y la definición de signo es lo que está en lugar de otra cosa. O sea, que es diferente y no está al mismo tiempo. Esto ya lo habíamos escuchado. Es una différence. Como la différence es natural del lenguaje y funciona para los signos, debería funcionar perfectamente para los textos escritos. La escritura entonces puede significar y tener una nueva dimensión para el lenguaje. Ahora bien, recordemos un momento a Michel Foucault, quien mencionaba que el lenguaje se ve condicionado por el contexto histórico y social, lo cual también altera la manera en la que diferentes personas comprenden las cosas. Muchos problemas surgen por la falta de entendimiento, que a su vez se da por huecos en los significados de las palabras, o sea, aporías.
Usando la técnica deconstructiva de Derrida para el lenguaje en general, se pueden llegar a nuevos horizontes. Si usamos la deconstrucción, no solo estamos abordando el lenguaje, sino problemas éticos de gran alcance. Una de sus axiomas sería: nada queda fuera del texto. Y yo creo que tiene toda la razón Jacques Derrida. Nada queda fuera del texto. Recomiendo libros como su libro sobre la gramatología. ¿Cómo podría explicarles yo que nada queda fuera del texto? Vengo a reiterarles lo mismo que les he reiterado antes. Nada queda fuera del texto. ¿Nada queda fuera del texto? Nada queda fuera del texto. Si yo les afirmo una cosa, luego me la cuestiono, luego la afirmo, luego la vuelvo a cuestionar, luego se lo digo a usted, luego hago una reflexión posterior, luego una analogía, luego, al fin y al cabo, sigue siendo un diálogo, bien sea interno o bien sea externo. Es un diálogo. Y cuando digo que nada queda fuera del texto, es que absolutamente nada queda fuera del texto. Es muy sencillo. El texto no deja de ser un medio de comunicación. Mis gestos no dejan de ser un medio de comunicación. Mis palabras, por supuesto. Mi forma de actuar. Mi forma de entender la vida. De cómo creo que la entienden ustedes. Y todo ello queda dentro del texto. Todo es un diálogo, todo es una comunicación. Bien sea hacia ustedes mismos o bien sea hacia mí, hacia mi interior. Hay, por supuesto, momentos en que, si bien esa comunicación suele ser voluntaria, hay momentos que son de manera involuntaria, que parece salida de forma mágica, actuamos como un robot. Nos sorprende incluso a nosotros cómo hemos hecho algo, cómo hemos actuado, cómo hemos podido hacer frente a algo que no esperábamos hacerlo frente de esa forma. Y hemos actuado de una forma automática. ¿Por qué les comento yo esto? ¿Qué relación hay esto con el mundo trascendente?
con la parapsicología. Si es que la hay. Yo quiero pensar que sí. No idéntica, como aquella ley del Kybalión, como comenté en programas anteriores, que era tanto es lo de arriba como tanto es lo de abajo, dando igualdad de trato, de realidad en lo que está en el más allá con lo que hay en el más acá. No quiero ser tan contundente, pero sí que quisiera compartir, quizás al 50%, esa afirmación. ¿Por qué no? Les explicaré por qué no otros días, y ustedes lo pueden ir viendo con los casos y los sucesos que acontecen aquí como en otros programas. La comunicación. En esta realidad, en este plano, digámoslo así, de realidad en el que vivimos, existe la comunicación, una comunicación exterior entre dos personas, entre un animal y una persona. Existe una comunicación interna como la que realizo yo ahora, que voy reflexionando, pero antes de reflexionar debo pensar y pienso en aquello que me transmitieron mis padres, como es mi lengua. La lengua es texto. Por eso aquellos artistas que algunos no comprenden, intentan salirse de ese innovar y salir de esa comunicación, aquello que querían expresar y que les expreso yo de una forma reflexiva, una forma quizás esa comunicación novedosa, esa comunicación abstracta, esa comunicación que viola la común, la habitual, quizás sea la revolucionaria, la innovadora, la que nos lleve más allá. Esa comunicación, pues hay que llegar a entenderla, porque aquellos que se comunican con nosotros, al igual que ese artista abstracto, o sea, ese artista innovador, que intenta salir de este plano, de lo común, aquellos entes no están en este plano, no están en lo común. Por lo tanto, su forma de comunicación quizás se pueda asemejar a la nuestra, pero no llegue a asemejarse del todo. Voy a explicar dos casos.
los cuales me sucedieron a mí. Me gustaría que esos dos casos, ya por, vamos a ser también cierto novedosos, un día les daré un tipo de comunicación, como puede ser, les hablaré sobre un tipo de comunicación, como puede ser las psicofonías. Pero vamos a romper esa lanza, vamos a pasar a una comunicación. Pues también es habitual, pero quizá no la tengan tanto como comunicación. Y sí que la sea. Yo tenía 3 perros. Y bueno, siendo mayores, poco a poco, pues bueno, se fueron muriendo los pobres. Eran 2 labradores y uno pues era un poquito más pequeñito, no mucho más, pero sí un poco más chiquitito, y de mezcla, pequeñito de tamaño, me referir, y de edad. Perdón, que me acuerdo de ellos. Esos 3 perros, el primero que se murió era un labrador de color bueno, rubio castaño, bueno, saben ustedes más o menos del color que me puedo referir. Era un labrador. Los labradores suelen tener ciertos problemas de epilepsia, sobre todo los que son de raza, bueno, que vienen de antepasados pues de raza de pedigrí. Este era de pedigrí. Se llamaba Scotty y para descansar. Y miren ustedes, el primer perro que había muerto. El caso que, bueno, me lo encontré bajo unas escaleras. El pobre era un perro muy dependiente de mí porque había que medicarlo cada día, había que darle su pastilla. Todo eso, a veces le daban ataques de epilepsia desde pequeñito. Había tenido el pobrecico.
Cuando le entraba, se daba golpes en el suelo, tenía que cogerlo. Salía espumarajo de la boca, como una persona, cuando le da un ataque de epilepsia. Y bueno, encontré pues caído abajo una escalera. Miren por dónde, que bueno, me dio por hacerle un pequeño memorial, en el sentido, bueno, allá en el lugar donde me lo encontré, es en el patio de mi casa, la escalera que hay. Pues bueno, decidí facilitarle aquella vuelta, aquel retorno a su lugar de origen, allá en el más allá. Bueno, poniendo una foto y una pequeña vela, yo se lo comento esto porque la vela, o sea, yo puse la foto y puse una vela delante, una vela chiquitita, de estas de redondas, que tienen una base redonda, así medio de aluminio. Bueno, imagino que ustedes lo habrán visto eso en bueno, estas tiendas de chinos y en tiendas de, bueno, de todo un poco, ¿no?, que hay. Pues puse una vela de estas, la foto apoyada en la pared, y aquella vela, pues una vela, ya te digo, chiquitita, a unos 3-4 dedos de la foto. Bueno, salí fuera, le recé un Padre Nuestro, el caso que, bueno, yo salí, le recé el Padre Nuestro, me di media vuelta. En ese momento salía mi mujer de casa. Y yo, justo nada más darme la vuelta, pues me encuentro a mi mujer que venía. Y ¿cómo será la cosa? Que mi mujer se queda blanca. Me señala cuando tenía la foto, y la foto seguía apoyada en la pared, pero estaba ardiendo. Yo, ante eso tan inexplicable, claro, yo no hacía nada de aire, absolutamente nada de aire. Si no, esa vela fuera, no, velas chiquititas, ni siquiera podría encenderla, como aquel que dice, si hiciera un poco de aire. La foto seguía apoyada en la pared mientras ardía.
Porque yo pensé, digo, pues se habrá caído. Habrá girado un poco de aire, se habrá caído a la vela y la habrá quemado. La foto seguía en pie en la pared. A mí yo creo que la notificación, esa comunicación, porque yo creo que fue una comunicación en el sentido de que se le dejara, que no se le invocara, porque ya le digo, yo salí un par de veces o tres, y claro, me acordaba de él, salí un par o tres veces para rezarle un Padre Nuestro y bueno, ayudar a que su alma pues lo llevara a la luz, ¿verdad? Y bueno, símbolo de salud, pues se pone la vela. La vela blanca, por supuesto. Bueno, estas plateadas, pero la cera era blanca. Y la base era plateada. Claro, ¿qué se puede extraer de esa comunicación indirecta? Porque me voy a referir que no es una comunicación hablada, que también hay comunicaciones habladas interiores. Otro día les explicaré casos al respecto que me ha sucedido a mí o que le han sucedido a otras personas. Hay una comunicación real, no subjetiva, en el sentido de que me ha parecido escuchar una voz, o he escuchado una voz, pero es interior, y tú le preguntas al compañero, ¿has escuchado tú? No, yo no escucho nada. En este caso, es una comunicación en que es imposible negarla. La reflexión que se realiza a esta sí que podrá ser subjetiva, pero el hecho de ese acto no puede ser subjetivo. Cada mañana al comenzar mi oración enciendo una llama. Me ayuda mucho a hacer silencio y recogerme. Contemplo la llama. La foto se ha quemado y no había ningún tipo de nada que pudiera haberlo movido. ¿Por qué le digo que hay una comunicación? Porque yo creo que en este caso, por ejemplo, su mensaje era el de que seguía ahí, pero que le dejáramos, que no le invocáramos, que le dejáramos marchar. Quizás en vez de ayudarle, lo que le estaba era perjudicando. Un día les contaré, os voy a contar ahora algo parecido, en el que un conocido mío, el cual yo estaba presente, hizo algo parecido. En este caso, puso una foto, puso una vela. En este caso no hacía nada de viento. También en ese caso no hizo nada de viento.
y vi como la foto se movió sola, cayendo sobre, esa vez había 2 o 3 velas, cayendo y quemándose. Era un sitio donde el perro de este amigo mío también pasaba por ahí a menudo, bueno, porque tenía que ir, cuando entraba a la casa, pasaba por ese camino, por ese pasillo, y yo vi cómo esa foto se movía, como si alguien la empujara, como si alguien no empujara, sino que pasara por al lado, y el mismo viento, desde el pasar a ser una foto, pues cayera. Pero es que no hacía absolutamente nada de viento, absolutamente nada de viento. Y en ese pasillo estaba a resguardo del viento. En ese pasillo totalmente a resguardo del viento. Por supuesto, son casos que, en ese caso mi mujer y en ese caso mi amigo, ves como la foto se quema, o ves como la foto cae y se quema, y te pones a reflexionar sobre la cuestión, y lo primero que reflexionas es en el impacto que te da ver una foto quemando de un animal, pues, que le tienes aprecio y que se ha muerto. Por supuesto, esa comunicación da cierto rechazo a lo que estabas haciendo. Por lo tanto, yo creo que el hecho es de decir, bueno, te has invocado en ese momento a ese animal y ha aparecido, ha movido la foto, ha hecho que se quemara esa presencia, y yo creo que la intención, esa comunicación, ese diálogo que intentaron decirnos fue que le dejáramos, que no le invocáramos, que le dejáramos. Yo no creo que el rezar un Padre Nuestro, ni mucho menos sea perjudicial, por supuesto que no, pero sí el hecho de quizás de invocarlo, de apenar el habernos dejado, y el sentir que el querer que siga al lado nuestro. Yo creo que es un aprendizaje, tanto una comunicación de aprendizaje, más que otra cosa. El hecho de que yo creo que lo que intenta decirnos, aquello que se mueve a nuestro alrededor cuando suceden estas cosas, es que
cojamos conciencia de que se fue y ya está. Y no querer tenerlo a nuestro lado aún habiéndose ido. Padre Nuestro sí, quizás incluso ponerle una foto y una vela, pues tampoco creo yo que sea una vela blanca, no, tampoco creo que sea malo, pero sí quizás porque claro, cuando una persona hace una plegaria a Dios, Padre Nuestro, una Ave María, pues son plegarias potentes, son plegarias con fuerza. Y aquello que deseamos incluso se puede hacer realidad. Tenía un familiar el cual hace poco se había muerto mi abuelo, paz descanse también. Y hace tiempo por eso. Yo tendría 12 años. 12, 13 años. Sí. 12 años quizás, más bien. El caso que a raíz de esa muerte, fíjense ustedes que este familiar mío, al morir mi abuelo, ella vivía con mi abuela y se mudó a casa de su marido. Antes incluso de la muerte de mi abuelo. Sí, fue antes. Pero fue a raíz de eso, de ese fatídico suceso, en el que en su casa comenzaron a suceder una serie de cosas extrañas. इस रूम से तो नहीं ना अभी तक कुछ हुआ? पता नहीं इस रूम में क्या आवाज आ रही है। अरे ये रूम नहीं है। इसको देखे तो शहरी में खोल के अंदर के हालात देखे यार। इधर कॉर्नर में है कुछ, कॉर्नर में कुछ बैठा हुआ है यार। हाँ शायद मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड हुआ है। इधर कॉर्नर
ella lo contaba. Usted fíjense cómo hasta dónde llegaría esos hechos que sucedían en casa de este familiar, que llegaron a preocupar tanto y alterar tanto la vida de este familiar, la vida cotidiana de este familiar, pues que ya pues se lo contó a la familia. Cuando uno llega a esta situación de contar este tipo de cosas al resto de familia, pues es porque el grado de estos hechos pues ya es preocupante. Yo recuerdo cómo se lo contaban a estos familiares. Se lo contaban a mi padre, en paz descanse. Ellos decían, me acuerdo, se lo contaban a mi padre y se lo contaban también al resto de... Yo recuerdo esa imagen, cómo se lo contaban a mi padre. Pero también se lo contaron al resto de familiares que había ese momento en casa de mi abuela. Fíjense lo que contaban. Le desaparecían cosas. Se le encendía la televisión, la radio a todo volumen. Se le cedían las luces, se les apagaban. Eso a altas horas de la noche. Pasos. Que aquello iba en incremento. Voces. Cada vez iba más. Quisiera recalcar que por aquel entonces mi abuela no cogió amistad con un hombre. Yo recuerdo aquello. Muy buen hombre, era muy buen hombre, la verdad. Y sigue vivo todavía, creo. Y todavía sigue su amistad con él. Es decir, no. Amistad, simplemente una amistad. Nada más. Se lo digo muy en serio. Nada más. Pues ustedes fíjense que aquello parecía también ser una espoleta. Fíjense, les voy a contar lo que yo vi en ese piso. Y no solamente lo vi yo, porque después de habérselo contado tanto a mi padre como a muchos familiares que habían allí, éramos, no sé, quizás éramos 15 o 12 o 15 por lo menos éramos. Pues decidimos, después de habernos contado eso, pues bueno, ya saben ustedes
La risa, las carcajadas, va, anda, eso no es nada, eso no es nada. Pobre familiar mía. Es difícil. Es difícil asumir cuando a uno le pasan estas cosas y nadie le cree, o la gente quizás lance una sonrisa, o de poca credibilidad, ¿no?, que le das al contarle esto. Pero eso cambiará. El caso es que fuimos a cenar allí. Porque esa familia incluso tenía miedo. Llegaba a tener miedo. Y fuimos a cenar. Venid a cenar. Y a cenar ya. Y que a lo mejor no pasa nada, pero al menos nos hacéis compañía, porque, bueno, el marido de ella quizás era menos sensible a estas cosas, bueno. Pero mi familiar, mi mujer tenía verdadero miedo. Y yo creo que el marido también llegó a tenerlo. Llegó un momento que llegó a tenerlo. Lo que vimos todos, esas 12 o 15 personas que estábamos allí comiendo, era también una comunicación real. Era imposible de negar. Habían visto 15 personas, nada menos. ¿Y qué vimos? Algo tan empírico. Estamos comiendo. Recuerdo que tenía a mi abuela delante, y detrás de ella había una puerta con su pomo. Y fíjense ustedes, estamos comiendo tan tranquilos. No recuerdo qué, por supuesto, y hace muchos años. Pero tras mi abuela, aquel pomo comenzó a tomar vida. Yo recuerdo que era un pomo redondo, el cual se veía como giraba y cómo vibraba. Era un pomo metálico. Se veía cómo giraba y cómo empezaba a vibrar con fuerza, realmente con fuerza, con tal fuerza que, imagínense que el chivarri, perdón, en catalán, el alboroto que podía haber en esa mesa, pues, como cualquier familia que está, ¿no?, tiene una conversación, tras habla y cuenta sus cosas, pues ese ruido
era tan fuerte, que llamó la atención de todos. Un ruido fuerte, el cual ese pomo parecía como si vibrara. Clink, 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 clink. Y giraba a la vez. Recuerdo mi padre se levantó. Mi padre era muy chapalante. Y se levantó. Dijo, a ver, esto no, a ver. Se levantó y entró a la habitación. Y al entrar a la habitación, vio como estaba todo cerrado, porque él buscaba algún tipo de causa que pudiera dar pie a mover eso. Abrió las puertas de los armarios, miró que la ventana estuviera cerrada, estaba todo cerrada, con las cortinas echadas y la ventana cerrada, a cal y canto. Y el caso que no había nada. Recogimos las cosas. Y el caso que yo acompañaba a mi tía, yo acompañaba a mi familiar a la cocina mientras llevaba las cosas. La fue dejando encima del mueble, encima del mármol de la cocina. Y de repente se escuchó un plato caer. También inexplicable, porque ese familiar pues dejó todo bien encima del mármol de la cocina. No había motivo de que se pudiera caer ese plato. Yo recuerdo a mi familiar incluso llorando y asustada, y diciendo, ¿lo veis? ¿Lo veis? ¿Todo esto en qué acabó? Pues miren ustedes, como le dije, esto pues fue en aumento. Puertas se abrían, se cerraban con fuerza, los cuadros se caían, la televisión se encendía sola a todo volumen por la noche. Esto por la noche. Esto que nos pasó estando yo delante era de noche. Eran pues las 10 o las 11, pues, estábamos cenando. Y a ella pues le sucedían cosas y pasos y... Bueno, que yo ya se podía vivir. Se podía vivir allí. Y al final tuvieron que irse. Tuvieron que irse del piso.
¿Qué les parece? ¿Qué reflexión podemos sacar de esto, señores? El de un espíritu enojado que se aferró a este familiar mío después de que a lo mejor no le gustara lo que viera en su antigua casa o simplemente era tipo de poltergeist pues relacionado pues con alguno de sus miembros de esa familia. El caso que se tuvo que ir de allí. La cosa venía de aquella habitación. La cosa venía tras uno de los miembros de esa familia. Que nos quería comunicar. Se lo dejo a reflexión, señores. Y en un próximo programa miraremos de profundizar un poco más sobre qué es lo que intentan comunicarnos. Les dejo eso para que ustedes reflexionen y espero que estas reflexiones, aquello que nos intentan quitar, aquel tiempo de reflexión de la vida cotidiana que tenemos habitualmente, el cual tenemos que ir con prisas y el cual tenemos que hacer frente a una serie de obligaciones, pues momentos como en estos pues puedan ustedes calmarse y reflexionar sobre la espiritualidad, sobre la trascendencia del ser humano, sobre aquello que nos inquieta, que nos puede inquietar y que esa parte de la cabeza intenta alejarnos. Esa parte de la cabeza que asemeja con la nada, con el vacío, intenta dar explicación a ello. Y que estas reflexiones nos hacen más humanos, por supuesto. Señores, muchas gracias por acompañarme. Se lo agradezco y cuídense. Cuídense, amigos. Muchas gracias.